2 meses a una operación de lucha contra la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás en la mar, además la mar es un entorno cambiante, que puede ser muy bonito, ¿no? El típico mar plana, o puede ser de tormentas, puede ser, hay muchas circunstancias que tú tienes que tener un plan para estar organizado, porque luego ya la vida te va a desorganizar, ¿no? O sea, yo les decía a la gente, hay que organizarse para poder desorganizarse. Y luego eso te lleva a la flexibilidad, ¿no? Que vamos también asociado al tema de aprender algo a través de la repetición, pero una repetición intencionada, ¿no? Saber por qué estás haciendo las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego actuar de forma inconsciente en algo que incluso no te has preparado, ¿no? Pero va un poco todo engranado ahí, ¿no? Tener un plan, organizarse, ser flexible, ser humilde, ser perseverante, y luego aprender, adquirir el conocimiento es importante, ¿no? Yo como entrenador considero que al jugador hay que darle conocimiento, que tiene que estudiar baloncesto, ¿no? Todo esto lo metes, ¿no? Y al final consigues responder ante situaciones en las que no te habías entrenado, pero que todo esto te ayuda a tomar esa decisión que a veces dices tú, ¿yo por qué tomas esta decisión, no? I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Bienvenido, buenos días, José Manuel López, a este episodio número 62 de Psych and Roll. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Javi. Muchas gracias por pensar en mí para tu podcast. Bueno, episodio de YouTube, hoy en día ya, ¿no? Es multicanal. No sabemos ya cómo etiquetarlo. En origen fue un podcast, lo que pasa que de cara a también pues que más gente pudiera disfrutarlo, pues es verdad que esta temporada le añadí el formato visual, pero en origen la etiqueta del podcast yo estoy tranquilo con eso, así que con eso andaremos. Estamos aquí un poco por intercambiar mensajes en ese a veces tan mal visto escenario de las redes sociales, que parece que ya no hay campo, no hay trigo limpio, ¿no? Como de puertas para afuera, como mucha gente está criticando en la etapa actual. Pero yo creo que se pueden sacar cosas muy interesantes como, pues sin ir más lejos, la conversación que acabamos de arrancar tú y yo aquí, a raíz del libro que lanzaste el año pasado, Entrenar el Inconsciente, y que me estuve leyendo en verano, y a raíz de todo esto, pues surge esta idea de, mediante ese punto en común, charlar sobre ello, pero antes te tengo que preguntar el clásico del podcast. ¿Quién es José Manuel López fuera del baloncesto y fuera de todo el ámbito, diríamos, laboral o profesional? Bueno, pues yo nací en Alicante un 29 de diciembre de 1971 y por motivos laborales de mis padres me tuve que ir a Madrid más o menos en los años del 80 y pocos, muy pocos, y padre de 2 hijas, ya una tiene 23 y la otra 22, casado con mi mujer, con Rosa, desde hace 25 años, seguimos los dos juntos, con nuestros picos y con nuestros valles, y unos buenos amigos que hacen que la vida sea un poquito más agradable, fundamentalmente eso, ¿no? Me gusta viajar por mi condición de marino, pues he viajado mucho. Y me gusta mucho la montaña también por mi condición de marino, porque he pasado mucho tiempo en el mar. Entonces, un poco para de vez en cuando huir del mar, pues también te gusta me gusta mucho ir a la montaña, ¿no? Y
el año pasado hay gente que piensa que soy un escritor porque escribí un libro, yo todavía no me considero así, pero me considero más lector que escritor. ¿Cómo te considerarías entonces si tuvieras que, no que etiquetarlo, pero sí que describir ese proceso en el que te embarcaste durante 8 años, ¿no? Si no me equivoco, de escritura de Sí, esa obra. aproximadamente 8 años. Al final, el libro no es mío. El libro lo he escrito yo, pero el libro no es mío. Nace un poco por casualidad porque empezamos hace muchos años con el tema de los blogs, ¿no? Y sobre todo con esta idea un poco, me imagino que tú también tienes de compartir información o propia tuya o la que la que tienes con otras personas, ¿no? Que dices, mira, esta persona es muy interesante, pues la voy a tener en mi canal porque me va a aportar a mí y también va a aportar a otras muchas personas, ¿no? Esa idea de compartir con el blog, que luego de repente un día, oye, mira, estos son un montón de publicaciones, ¿por qué no escribimos un libro? Me dijo un íntimo amigo mío. Y ahí me lancé. Y entonces el proceso de escribir un libro son muchas experiencias de otras muchas personas, muchas reflexiones mías y sobre todo tenía una primera intención, porque la intención no era el libro en sí de publicar, sino sobre todo la de compartir y fortalecer vínculos con amigos míos. Pues, oye, mira, léete esta parte del libro, ¿qué te parece? Oye, léete esto otro, oye, ¿tú cómo lo estructurarías? Y esa excusa de un libro era el que me ayudaba, o sea, fortalecía determinados vínculos con amigos míos. Y luego ya pues salió la idea de, oye, ¿por qué no lo publicamos? Qué bueno. Y aunque contacté con varias editoriales, el proceso de Amazon me gustó mucho, el autopublicarse. Te da mucha independencia. Hablaba antes de los picos y de los valles, ¿no? De las relaciones, del plano laboral, del personal. ¿Cómo es vomitar tu conocimiento, tu experiencia y darle forma durante 8 años a algo que luego tienes pues que contrarrestar ese síndrome del impostor que muchos tenemos, ¿no? De quién va a leer esto y quién soy yo para hablar de estos temas, ¿no? Un poco ese autodiálogo que tanto nos intenta destruir muchas veces. ¿Cómo fue esa gestión del proceso? Que imagino que tuvo también, pues como hablaba antes, su montaña rusa particular, ¿no? Claro, o sea, yo no soy escritor, entonces yo no gano dinero con esto o el dinero suficiente como para que me pague unas facturas y pueda vivir de ello. Entonces tienes que trabajar, tienes una mujer, tienes unos hijos, encima me pongo a entrenar al baloncesto, con lo cual adquieres una responsabilidad sobre un determinado número de personas y familias, con lo cual esa ventana de tiempo se tiene que extender, ¿no? De ahí los 8 años. Y luego, una cosa que me sorprendió mucho, que es que el simple hecho de escribir te, te hace mejor entrenador, porque te obliga sobre todo a agrupar la información y luego a darle una secuencia lógica que tenga cierto sentido, ¿no? Para que luego cuando un lector lo lea, pues sea de una lectura relativamente fácil y para él y para que pueda comprender aquello que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces, el libro no es mío porque hay dos entrenadores que me marcan a mí mucho, uno de atletismo y otro de baloncesto, porque mis experiencias, o sea, si yo ya entrenaba el baloncesto, de repente cuando dejo el primer equipo femenino del Estudiantes, eh, el preparador físico, Jorge Marín, de ese equipo, que es entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y en la Selección Nacional de Atletismo, me dice, oye, quiero que colabores conmigo en mi grupo de atletas, ¿no? Y pues son experiencias que nacen del baloncesto, del atletismo, con lo cual al final el libro te ayuda a ser mejor entrenador, ¿no? Y el otro entrenador que me influye es Fito González del Estudiante, ¿no? Sé que son dos auténticos genios que de repente ves un entrenamiento de Fito y dices, anda, ¿y esto? Fíjate cómo lo entrena, ¿no? Entonces muchas cosas que están en el libro nacen de ellos también. ¿Cómo surge la idea de empezar el blog? Que diríamos que sería un poco el germen El germen. del futuro libro.
El compartir información, fundamentalmente compartir información. Oye, mira, yo lo estoy haciendo así, si te interesa, pues lo puedes comparar con tu forma de hacerlo o puedes coger alguna idea, ¿no? Esa era fundamentalmente compartir la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Yo empecé a entrenar tarde por mi vida profesional, fundamentalmente, yo he estado casi toda mi vida relacionado con el ámbito de los submarinos, entonces tienes una exigencia y una dedicación muy grande que no te permite atender otras cosas, ¿no? Pero bueno, cuando llega un momento profesional que puedo compaginarlo es cuando empiezo a entrenar, que ya tengo una experiencia vital adquirida y combinando lo que yo voy viendo en el baloncesto más mi experiencia vital, pues digo, bueno, pues lo comparto, el que le interese, pues mejor que mejor. Lo que más me ha gustado de lo que has dicho, y es algo con lo que estoy muy de acuerdo, no solo porque lo vivo en mis propias carnes, sino porque, bueno, es un poco una idea, un ideal con el que intento potenciar o con el que intento convivir, es que muchas veces todos estos procesos ya van a servir independientemente de que pues llegue a un gran número de oyentes, de lectores, de gente que nos pueda seguir, porque ya me está sirviendo a mí de manera genuina el compartir esa información en una primera instancia, y luego todo el proceso que tú hablabas de la escritura, a nivel de estructurar información, de yo contrarrestar a lo mejor, porque no sé si te pasó, ahora es una pregunta que me surge de manera genuina, de que a lo mejor en el año número 7 veías cosas que habías escrito en el año número 2 y decías, hostia, a lo mejor no opino lo mismo o lo veo con unos ojos pues de una madurez que había adquirido durante esos 5 años, ¿no? Y me parece que la escritura también te ayuda mucho a cambiar de opinión, a exponerte, a contradecirte, que me parece algo súper sano. Aparte de, como tú decías, un poco de englobar mucha información que tenemos en la cabeza, hoy más que nunca, por todos los estímulos a los que estamos expuestos, y que te viene muy bien para aterrizar todo y por lo menos tranquilizar a tu yo que hablábamos más, diríamos, más volátil, ¿no? El que más te va a intentar destruir o derrumbar. Claro, yo al final, cuando tú haces las cosas, yo creo que no, o sea, puedes pensar en grande, por supuesto, en la vida, pero si tú influyes como por ejemplo, nosotros como entrenadores, ¿no? O como padres, o como amigos, tú tienes tu círculo relativamente cercano, ¿no? Si tú eres capaz de influir positivamente, básicamente al final influir positivamente es transmitirles una filosofía de vida para que la gente sea buenas personas, ¿no? Que es al final el título más complicado. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? A lo mejor influyes en muchas personas, porque bueno, los influencers de hoy en día son personas que tienen capacidad de influir en muchas personas, ¿no? Pero no necesariamente tienes que buscar ese objetivo. Si lo que tú haces ayuda a un grupo de personas, pues fantástico, ¿no? Y luego con respecto al cambiar o al evolucionar, yo, por ejemplo, como padre, me he dejado de influir mucho por mis hijas, porque yo creo que es un proceso de construcción conjunto, ¿no? Evidentemente, tú tienes más experiencia, tienes otra visión de la vida distinta, pero habitualmente pongo un ejemplo que un año de repente estábamos en casa y tal, y le dije a una de mis hijas, pero no seas nenaza. Y me dice ella, papá, si dices nenaza, estás queriendo decir débil. Y estás diciendo que las mujeres somos débiles, y eso no es cierto. Entonces no deberías utilizar ese término. Y yo, bueno, pues llevas toda la razón del mundo, ¿no? No porque tú tengas 16, claro, no porque tú tengas 16 años y yo tenga 40 y pico, ahora 51, voy a tener que llevar yo siempre razón, ¿no? Y esa autocrítica o esa crítica, que a mí me encanta la crítica, bueno, es un poco también la autocrítica de verte a ti mismo 5 años después viendo lo que has escrito, ¿no? Y ser capaz bueno, tener unas ideas, unos principios básicos, pero esa flexibilidad para no encorsetarte en ti mismo, ¿no? Totalmente. ¿Qué crees que te aporta el proceso de escritura? Es, desde mi punto de vista, una herramienta que está bastante infrautilizada y por lo tanto infravalorada. Pero creo que, bueno, también desde el mero hecho de que me sirve a mí mismo, ¿no? Muchas veces se asocia con los hobbies, ¿no? Que decimos que parece que para que disfrutar yo de algo, para que un hobby sea caracterizado como tal, parece que se me tiene que dar bien, ¿no? Y yo creo que
muchas veces hay que descapitalizar, ¿no?, la productividad del propio hobby, sino como algo, aunque incluso no lo compartiera. A mí compartir me parece una consecuencia súper sana de todo este proceso, pero que el propio proceso de escritura te sirva independientemente de que tú lo compartas o no, me parece el reforzador más potente, ¿no? ¿Cómo te ha ido exponiendo tú también a este tipo de ideas? ¿Cuáles has validado para exponerlas al público y cuáles te has quedado para ti? ¿A cuáles le has dado más vueltas? Me parece un proceso súper interesante. Claro, Y es una pregunta es que totalmente tú... egoísta, José Manuel. O sea, esto es No, pero es que tú total. aquí acabas de Sí, decir muchas cosas, claro, has dicho muchas cosas, pero has dicho dos palabras que son muy importantes, proceso y consecuencia, ¿no? total. Y esto en el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte, en el mundo en la vida en general, Casi ¿no? todo, sí. En casi todo, ¿no? De hecho, a mí me ha sorprendido el libro porque ha habido mucha gente que ha dicho, oye, es que si quitas deportista y pones hijo, y quitas entrenador y pones padre, lo que estás diciendo me vale. Qué bueno. Y bueno, el proceso de construir el libro al final es lo que te decía antes, disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso. Porque la consecuencia es, tú te tienes que centrar en el proceso y luego el resultado es una consecuencia, ¿no? Pues el libro es igual. El libro se venderá más o se venderá menos, pero cuando tú tiras un tiro libre, ¿no? Yo muchas veces le decía al jugador, ¿en qué te...? ¿no? Seguro que tú también lo has hecho. ¿En qué pones la atención? En meterla. Vale, pues mete 1000 de 1000. Claro. No, claro, es que 1000 de 1000, entonces, ¿qué está bajo tu control? No, y entonces el jugador empieza a pensar, ¿no? Respirar, no sé qué, bla, 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 ¿no? Pues esto del libro pues es un poco lo mismo, ¿no? Disfrutar del proceso, disfrutar de aprender. Por ejemplo, te da mucha disciplina y te da mucho orden porque tienes que estructurar tus ideas y tienes que ordenarlas. Y de hecho el libro tenía muchas más páginas, pero tuvimos que quitar. Digo, Eso porque te el iba a último preguntar amigo, ahora sobre eso, que lo hablaste con el compañero Tache en su podcast claro, y te quería preguntar justo sobre eso también. claro, es que tienes que quitar cosas porque al final es demasiada información, ¿no? Entonces, pero yo creo que todo el mundo puede escribir un libro. Todo el mundo tiene una experiencia, pero no tienes que tener 50 años y haber estado metido en un submarino a 300 metros de profundidad, ¿no? Tienes... el otro día hablaba con la hija de unos amigos que terminó selectividad y le digo, ¿podrías escribir un libro de segundo de bachillerato? ¿Cómo has gestionado segundo de bachillerato? Es un curso muy exigente hoy en día. La palabra BAU en una niña, un niño que hace segundo de bachillerato, son 15 veces al día le sale la palabra BAU, ¿no? Y cómo le condiciona su futuro, cómo le condiciona la carrera que le gusta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no escribes un libro, no? Todo el mundo tiene historias que contar, ¿no? Y eso es interesante. Sin duda. Precisamente te iba a abrir el tema de quitar páginas del libro, ¿no? Un poco, me parece un hecho también bastante sincero contigo mismo y con las personas que te puedan leer. Y esto, bueno, lo decía el famoso principio de parsimonia o la navaja de Occam, ¿no? Que lo que puedas explicar con la estructura más simple o con las palabras más sencillas de comprender, pues es el argumento que más debería de prevalecer, pese a que hoy en día pues no esté tampoco muy... brille más por su ausencia que por otra cosa, pero si esto lo trasladamos a la cantidad, en lugar que esto que sería la calidad o el filtro de esa información, me parece que quitar, simplificar, ¿no? Y si puedo explicar algo en 350, 370 páginas, ahora mismo no recuerdo concretamente, José Manuel, ¿por qué no hacerlo, ¿no? En lugar de extenderme a las 500 o a las 400 largas, ¿no? Como también fuiste en contra del corto plazo, que al final lo que te hace es decir, vale, pues esto ya está escrito, lo lanzo como esté, porque ya bastante he sufrido, pero decir, no, voy a tener también un proceso de contrarrestarme a mí mismo a ese corto plazo que siempre es poderoso, para simplificar un poco todo y dar una estructura más oxigenada, ¿no? Claro, tú ahora mismo eres ejemplo de lo que me estás comentando, porque hoy en día, ¿no? El cortoplacismo, la inmediatez, el subir vídeos de 10 segundos, bueno, es difícil la concentración, que es un término psicológico, ¿no? Yo la defino como la capacidad de atención prolongada, ¿no? Sí, bueno. ¿Y dónde pones la atención? Hoy en día
hay una lucha, ¿no? por captar nuestra atención. Pero tú estás haciendo una publicación que no dura 10 segundos. De hecho, tu intención es, yo he visto los otros episodios, que es una conversación pausada, tranquila, sosegada, que se puede extender el tiempo que se pueda extender, pero que seguro no va a durar un minuto, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Que yo cada vez pienso más que también hay que hacer este tipo de cosas como, por ejemplo, un podcast, como, por ejemplo, un libro, ¿no? Porque ayudan hoy en día a esa lucha por la atención para que la gente se centre en lo que se quiera centrar, ¿no? Y luego la otra cosa que decías es que me he dado cuenta cuando doy charlas que explicar cosas complejas de forma simple es lo más difícil. Sin duda. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, yo creo que también eso necesita un poco de un periodo de experiencia, ¿no? A mí me sorprende y me resulta súper interesante gente que es joven, gente con... Una de mis hijas está estudiando ahora para la carrera del cuerpo diplomático, que es una posición muy complicada, y me dice, no, es que hay, no sé en qué país hay un ministro que tiene, no sé si era Francia, que con 34 años. Y dice, joder, que un tío, o sea, yo sería incapaz de poder expresarme como me expreso ahora cuando tenía 34 años, ¿no? Entonces... Pusiste el ejemplo, creo, en el podcast de Tache del segundo entrenador, bueno, uno de los entrenadores ayudantes del Bayern, de Pablo Lasso, que por está ejemplo, con también, 20, ¿no? 26, 27 años, ¿no? Creo que lo comentaste y no sé Sí, si yo me quito el si vas sombrero, por ¿no? ahí, total. Sí, yo sería incapaz, ¿no? Y yo creo que esa gente, pues son gente muy talentosa, ¿no? Y son gente que son capaces de explicar lo complejo de forma simple, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás, los mortales como... Y no es modestia, ¿eh? Ni humildad, ni nada, es realidad. O sea, hay que ser... ¿no? De San Agustín decía, conócete, acéptate, supérate, ¿no? Total. Y el primer paso es conocerte. ¿Crees que sufrimos ahora mismo actualmente, no solo los entrenadores, sino bueno, los propios psicólogos, las personas en general, por no quedarnos en una profesión en concreto, de esa avalancha de información, de esos 3 clinics que salen cada mes, de esos 4 cursos de psicología que hay en el mercado, pues poco más que en cada trimestre, de esa charla, de esa conferencia, de ese... Parece que me están obligando a estar actualizado, a estar constantemente expuesto a qué dicen los demás para ese aprendizaje, pero luego no nos ayudan tanto, no está tan facilitado ni tan favorecido por el contexto actual el pararte y decir, vale, de todo esto que he recibido en este mes, en esta semana, en este entrenamiento incluso, ¿no? En esta tarde de 2 horas, ¿cómo le paso el filtro de transformar la cantidad en calidad? Y esa calidad Claro. que puede estar asociado a ser algo complejo, porque al final va a haber información que va a ser difícil de darle forma, ¿no? Pasarlo a lo simple, que el spoiler que podríamos hacer tú y aquí, José Manuel, yo creo que estaremos de acuerdo que es con la repetición, ¿no? Con el ensayo y el error, muchas veces. Claro. O sea, ayer estaba con un amigo mío, estoy en proceso, ¿no? Al cambiar de Madrid a Cádiz, estoy en proceso de hasta luego, ¿no? Y entonces vas quedando con la gente, que luego al final te ves más estando fuera de Madrid que estando en Madrid, porque en las grandes ciudades muchas veces, como estás, no te ves, ¿no? Y es difícil quedar por la dinámica, pero como vienes de fuera, oye, que vengo de Cádiz, pum, y quedas, ¿no? Te obligas un poco. Claro, me decía mi amigo Sergio, un ingeniero naval, me decía, es que en la vida hay que tener un plan. Entonces, tú tienes que tener un plan y ese plan te puede ayudar a saber qué cosas quieres coger, ¿no? Por ejemplo, tú eres entrenador de baloncesto, entonces, ¿qué tipo de entrenador de baloncesto quieres ser? ¿Quieres ser profesional? ¿Quieres ser un entrenador del mundo amateur que complemente otra profesión que tienes? ¿Quieres ser entrenador de cantera pero de equipos de élite? Juventud, Unicaja, Estudiantes, Real Madrid, que hoy en día, por la sociedad en la que vivimos, no son, en general, no son profesionales, en el sentido de remuneración económica, ¿no? Sí. Entonces, en función de lo que tú quieras, tú tienes que tener un plan. Y en función de ese plan tienes que
buscar aquella información que te haga mejor en ese rol de entrenador, o en ese rol de padre, o en ese rol de profesional, ¿no? Eso es importante. Y luego, todo eso tienes que tener tiempo, lo que significa paciencia para reflexionarlo, ¿no? Y a mí me gusta, yo los libros los leo, los subrayo, luego vuelvo a coger el libro, lo que he subrayado lo transformo en un documento, y ese documento escrito, pues lo voy de vez en cuando, en función de las circunstancias donde me encuentre, pues lo utilizo, ¿no? Y entonces de esa manera te va llevando a incorporar determinadas formas de pensar o de actuar en tu día a día, ¿no? No de forma inconsciente, pero sí forman parte de ti mismo, ¿no? O lees algún libro en el que tú percibes, o escuchas una charla en el que de repente te hace consciente de algo que tú haces bien que no eras consciente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco la idea, ¿no? De tener un plan. Un poco el proceso. Y también hay un término, un concepto que me gusta bastante, José Manuel, que no sé si lo habrá escuchado, que se llama vía negativa, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir es que muchas veces lo relacionan mucho con el concepto de la felicidad, ¿no? Muchas veces dicen que la felicidad viene más por aquello que eliminas de la ecuación y que por lo tanto no te va a hacer sufrir. El concepto quizá, o el paraguas que mejor lo aclararía, sería la cuestión del dinero, que el dinero no da la felicidad porque te dé acceso a ese coche con el que tanto sueñas, o a esa casa que tiene tu vecino y que es mejor que la tuya, porque eso al final siempre dicen que va a haber un pez más grande, ¿no? Siempre va a haber una comparación con la que mueras, porque siempre va a haber alguien por delante tuya en esos aspectos, sino que el dinero te da la felicidad a través de vía negativa, que es retirando preocupaciones por las facturas, por si se tiene un accidente o algún ser querido necesita ayuda, o por pagarle la universidad o el colegio a tu hija, ¿no? Me he ido a ejemplos Sí. quizás más lejanos, teniéndote aquí delante, y creo que muchas veces con la información hay que tirar un poco de ese filtro vía negativa, de sustraer un poco, volviendo al ejemplo del libro, ¿no? De quitar páginas para mejorar el concepto, para mejorar la transmisión de la información. Y creo que eso a nivel psicológico también ayuda muchísimo, el cómo yo retiro, cómo también eso se ve mucho en lo verbal, ser capaz de decir que no. La asertividad, ¿no? Que está tan en boca de todos, también es vía negativa. Yo digo que no a un proyecto porque sé que, por mucho que quiera, sé que no tengo el tiempo ni la energía para dedicárselo, por lo tanto, aunque mi corazón quiera, mi cabeza me va a decir que no. Le digo que no a esa relación que, aunque la quiera, sé que me está haciendo daño. Le digo que no a ese jugador que, aunque sepa que mete 25 puntos de media, sé que lo tengo que dejar en el banquillo porque su comportamiento en el día a día no está siendo el mejor para el equipo. Es decir, me salen ahora muchísimos ejemplos, y creo que la vía negativa es algo bastante transferible a lo que estamos comentando. Sí, yo tengo 11 principios escritos en la vida. ¿Vale? Y uno de ellos es que es bueno ir ligero de equipaje. Sin ¿no? duda. Que sería un poco también esta idea, ¿no? El dejar muchas cosas de lado, ¿no? Yo tengo una anécdota con un atleta que se llama Gerard Descárrega, que es ciego. No era ciego de nacimiento, sino que se quedó ciego. Gerard es doble campeón olímpico en 400, corre con un guía. Y cuando yo me incorporé al grupo de atletas, Gerard yo no había tratado nunca con un ciego. Y entonces, bueno, no sabía cómo hacerlo. Y entonces, no sé por qué, se me ocurrió el empezar a ducharme sin luz, ¿no? Y al principio me duchaba y sin luz, y yo estaba duchándome y decía, joder, qué guay soy, me estoy duchando sin luz porque quiero ser mejor entrenador y ayudar a Gerard. Y estaba todo como centrado en mí, ¿no? En lo maravilloso que era, que hay ideas más innovadoras, lo estoy petando, no sé qué, ¿no? Total, que de repente pasaron los meses y un día me di cuenta que me estaba duchando a oscuras, pero ya no lo sabía. Y entonces de repente dije, anda, esto es lo que le pasa a Gerard. Hostia. Gerard no hace las cosas y piensa, soy ciego, estoy haciendo cosas. Gerard hace las cosas, punto.
Pero Gerard descarga y es un personaje increíble. Cuando terminó los Juegos de Río en el 2016 y quedó campeón paralímpico, en aquel momento era campeón del mundo, campeón de Europa, campeón paralímpico. Le faltaba el récord del mundo, ¿no? Pues se fue a Nueva Zelanda un mes vía Pekín, solo reservó la primera noche de hotel y el resto del viaje lo hizo en autostop, ciego total, ¿no? Y yo, bueno, es un poco por contar la historia de Gerard, ¿no? En lo que era referente a la pregunta de que a veces necesitamos menos cosas, yo, además de aprender a tratar a Gerard, me di cuenta de que hay muchas cosas que no necesitamos en la vida, como por ejemplo la luz al ducharte, porque siempre haces lo mismo y está todo en el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia que aprendí, ¿no? de mi trato con Gerard Descarga. Una bonita reflexión, sin duda. Me quiero ir a la anécdota con tu hija, que has comentado, lo de Nenaza, ¿no? Sí. Porque me surge a mí un tema con otra cosa de las que te leí, que era los objetivos temporales públicos, ¿no? En el libro, que tú pones en concreto en la meta del vientre plano, ¿no? Que es un poco así, a modo coña. Ahí está, ¿no? Es un objetivo que ya diríamos que casi ni es temporal, ¿no? Que es quizás transversal a toda la vida. Pero fuera de la coña, creo que se habla mucho de los objetivos que expone el jugador hacia el entrenador o delante de todo el equipo. Ahora quizás haríamos un traslado más al deporte formativo, ¿no? Que, por cierto, el tema de los objetivos públicos es un principio de influencia que generó Robert Cialdini, pues, que es uno de los psicólogos sociales más famosos y que más han investigado sobre los principios de persuasión, y correlaciona muchísimo con el hecho de que yo me comprometa a hacer algo en el primer momento en el que lo hago público con familia, amigos, compañeros de equipo, etcétera, ¿no? Pero quitando esa parte más de la evidencia que obviamente pues mi responsabilidad como presentador y como psicólogo pues también aportarla de vez en cuando. Creo que muchas veces se hace el traslado únicamente en una dirección, es decir, ¿qué puede comprometerse el jugador hacia el equipo y hacia mí como entrenador? Pero que luego el entrenador no tiene esa capacidad, como tú como padre, de decir, hostia, pues no lo había visto de esta manera, quizá tengo que también trasladar ese objetivo, no solo de lo que puede hacer mi hija hacia mí o mi jugador hacia mí, sino de qué puedo hacer yo por estos jugadores. Y creo que hay pocos objetivos públicos del entrenador a los jugadores, de sentarse y decir, pues mira, mi objetivo, no como equipo, porque esos son colectivos. Muchas veces se desdibuja el objetivo del entrenador como un objetivo colectivo, pero el entrenador siempre tiene objetivos individuales. Y creo que se usa poco a los jugadores en este tipo de comunicación pública de, mira, yo quiero mejorar mi manera de, si veo que has hecho una muy buena jugada, pues de decirte, oye, Javi, qué bien has hecho esta penetración con la izquierda que llevamos 3 meses trabajando. Porque a lo mejor es algo que yo sé que hago menos de lo que me gustaría. Y a veces los jugadores no lo saben porque los infravaloramos por su edad, por sus intereses o por un poco esa percepción que tú decías, ¿no? Contando la anécdota de Gerard, del ego, ¿no? De decir, pues mira cómo me estoy duchando con la luz apagada, tal. Claro. Y cuando te leí eso dije, tío, no veo esto en el contexto deportivo de que sea de doble dirección, el tema de los objetivos públicos. Claro, yo, por ejemplo, cuando profesionalmente, cuando viene gente a trabajar, que yo soy responsable, ¿no?, del área y tal, normalmente siempre hay la tendencia de que el que se incorpora al puesto de trabajo y el jefe le va a entrevistar, pues el jefe le hace preguntas, ¿de dónde eres?, de no sé qué, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me gusta contarle quién soy yo, porque me parece injusto que la información solo fluya del subordinado al superior. No, el jefe tiene que conocer al subordinado y el subordinado tiene que conocer al superior o al jefe. O sea, no hablo a nivel personal, sino jerárquico, ¿no? Porque al final formas parte de un equipo. Por ejemplo, yo, que me voy a vivir a Cádiz, nos hemos comprado una casa, como te comentaba antes de empezar la charla, y ese objetivo, esa casa que es de 1800 y pico, que la vamos a reformar,
ese es un objetivo de equipo entre mi mujer y yo. Porque muchas veces la relación matrimonial la piensas como yo apoyo a mi mujer me apoya a mí, fenomenal. O yo apoyo a mi hija me apoya a mí, pero ¿y dónde está ese objetivo colectivo, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho del entrenador, hay un aspecto relevante como entrenadores que es el de la vulnerabilidad. El hacerte vulnerable. Claro, esto no es fácil. No es fácil porque tiene que haber cierto, o sea, a nivel élite, los entrenadores tienen que tener cierto prestigio respecto a los jugadores, porque hay mucho macho alfa, ¿no? A nivel arriba del todo, hay muchos egos, hay muchos intereses. A mí el concepto de la vulnerabilidad me parece muy interesante porque si tienes capacidad autocrítica, es decir, si tienes humildad, que es algo que me parece muy importante para un jugador, un entrenador, esa autocrítica, esa retroalimentación que te van a dar, te va a hacer mejor entrenador. Si por el contrario, esa retroalimentación tú no la compartes, probablemente solidifiques o fortalezcas aquellos pensamientos que tú tienes. Un ejemplo muy claro, en atletismo, un deportista cuando empieza a competir, cuando viene al centro de alto rendimiento, pues tiene la Blume al lado, la pista al lado donde estudia, la pista al lado donde estudia. Entonces, es normal que sus marcas mejoren, ¿no? Pero llega un momento en el que la marca como que se estabiliza, ¿no? Y para mejorar la marca necesitas mucho más tiempo. Y es el momento en el que habitualmente hay atletas en los que dicen, oye, está fallando el entrenador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros somos muy vulnerables y transparentes. Mira, esta es la metodología, esto es cómo se hace, esto se hace así, tardarás más. Esa vulnerabilidad que desde el punto de vista nuestro del entrenador nos va a hacer mejor, la puedes hacer si tienes cierto nivel de experiencia como persona y como entrenador, ¿no? Porque si no, te pueden comer, ¿no? Porque al final, cuando hablas del equipo, ¿no? Yo hablaba de un matrimonio como equipo, tiene que haber una alineación de los objetivos individuales con el objetivo colectivo, ¿no? Y si las personas son generosas y ponen al servicio del equipo, del objetivo colectivo, su talento, pues probablemente, ¿no? Se genere ese círculo virtuoso que hace que por ejemplo, yo estoy en el de Estudiantes, que el Estudiantes este año pues ascienda a CB, ¿no? Si el equipo asciende a CB gracias a que todo el mundo pone su talento individual al servicio del colectivo, pues la consecuencia probablemente sea pues que los jugadores tengan mejores contratos profesionales, ¿no? Si me voy al mundo amateur, este mismo concepto puede hacer que la niña tenga muchísima más confianza y cuando tenga que salir a clase a hacer un problema de matemáticas a la pizarra, pues tenga más confianza porque le has ayudado tú como entrenador a que confíe en ella y a que ponga su talento al servicio del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí irían un poco los tiros. Tienes una pregunta muy buena relacionada con esa vulnerabilidad que dice, ¿has preguntado alguna vez a un jugador las características que le gustaría que tuviera su entrenador? Y esa vulnerabilidad está muy relacionada con el exponerse a esa crítica que tú comentabas antes y también a la pura información. No tiene por qué ser una crítica, pero a cosas que no te esperas. Que es un poco lo que solemos mencionar. Claro, es que un entrenador, para mí al final, el entrenador, la directiva de un club, tú tienes que tener claro que estás al servicio de alguien. O sea, tú estás para mejorar al deportista. O tú estás para que las familias, si eres de una junta directiva, tú estás al servicio del jugador y de las familias. Esto que comentas, yo era responsable de los fundamentos individuales en jugadoras interiores en el Estudiantes. Qué guay. Y entonces empecé a entrenar con ellas y un día pues, les pregunté, oye, ¿cuáles son las características que creéis que son buenas para que un entrenador os mejore como jugadoras, ¿no? Sabiendo que yo podría tener alguna de ellas y otra de ellas no. Y entonces de ahí viene, ¿no? Eso, ¿no? Pues es imaginación, divertido, creativo, que siempre piensa en la persona, etcétera, etcétera, ¿no?
porque nosotros al final estamos al servicio de los jugadores, ¿no? Y si yo consigo mejorar al jugador, jugará mejor, se le relacionará mejor con sus compañeros, conseguiremos los objetivos individuales y colectivos, y todo eso también tendrá un retorno en mí como entrenador. Esto es el mundo ideal, ¿no? Luego entran multitud de factores, ¿no? Claro. Luego entra el directivo que cree que no se tiene que hacer así, sino asá, el periodista que hace una crítica y entonces te hace dudar, o sea, luego entran muchos factores también. Pero es verdad que ese plan del que hablabas previamente, que comentabas con tu amigo hace poco, luego te hace ser bastante más flexible a la hostia. Sí, hablando en plata, ¿no? Es como Sí. si yo, una vez que me caigo, una vez que ocurre algo que no estaba en el plan, o la famosa frase, ¿no? De lo que no te centres en lo que no depende de ti. Ya sé, es muy fácil decirlo, pero es que para centrarme en lo que depende de mí necesito una especie de guión o un plan simplemente para poder agarrarme a algo y volver a levantarme, ¿no? Claro, yo un año, una época que fui segundo comandante de un barco de superficie, un Sí, barco que de lo guerra, cuentan. y el trabajo de segundo comandante es que muy relacionado con el personal y que todo el mundo sepa hacer lo que tiene que hacer en cada situación, ¿no? Te vas a, por ejemplo, nos fuimos 2 meses a una operación de lucha contra la inmigración ilegal, etcétera. Entonces, cuando tú estás en la mar, además la mar es un entorno cambiante, que puede ser muy bonito, ¿no? El típico mar plana, o puede ser de tormentas, puede ser, hay muchas circunstancias que tú tienes que tener un plan para estar organizado, porque luego ya la vida te va a desorganizar, ¿no? O sea, yo les decía a la gente, hay que organizarse para poder desorganizarse. Y luego eso te lleva a la flexibilidad, ¿no? Que vamos también asociado al tema de aprender algo a través de la repetición, pero una repetición intencionada, ¿no? Saber por qué estás haciendo las cosas, etcétera, ¿no? Y luego actuar de forma inconsciente en algo que incluso no te has preparado, ¿no? Pero va un poco todo engranado ahí, ¿no? Tener un plan, organizarse, ser flexible, ser humilde, ser perseverante y luego aprender, adquirir el conocimiento es importante, ¿no? Yo como entrenador considero que al jugador hay que darle conocimiento, que tiene que estudiar baloncesto, ¿no? Todo esto lo metes, ¿no? Y al final consigues responder ante situaciones en las que no te habías entrenado, pero que todo esto te ayuda a tomar esa decisión que a veces dices tú, ¿yo por qué tomas esta decisión, no? Total. Si antes no me he preparado para ello. Pero sí, realmente sí te has preparado, claro. Generalizar comportamientos, generalizar conductas, que es un poco lo que se intenta también hacer en el proceso psicológico de trabajar, pues no solo la situación concreta que te da más ansiedad o que te bloquea un poco más, sino que eso también te sirva, porque las temporadas van a cambiar, te va a entrenar otro tipo de perfil, va a tener otro tipo de compañera y no puedes depender siempre de ir entrenando cada situación de manera individual, porque si no, pues no acabaríamos nunca y la vida no deja de golpearnos, como tú bien has dicho, José Manuel. Sí quería aquí, me he hecho una especie de hilo conductor, a ver qué tal va saliendo de todas las cosas que he ido sacando del libro. Y volviendo al tema de infravalorar lo escrito, que también es una manera de exponer un objetivo público. En el momento en el que está en un papel o en una pizarra, que ya más o menos imagino que sabrás por dónde voy, puedo también comprometerme conmigo más y con el equipo y con el entrenador. Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste con el, a ver si lo digo bien, autoexigenciómetro. Se me lo inventé, sí. Creo que el uso de los registros está bastante infrautilizado y en el momento en el que tú te expones a esa vulnerabilidad, por lo tanto vas a conocer más qué objetivos pueden tener los jugadores para este año, con qué me comprometo yo o qué pongo al servicio, como tú me bien decías antes de ellos, el momento en el que también ellos son capaces de autoevaluarse en ese tipo de objetivos, a ti te puede dar muchísima información, porque a lo mejor hay semanas en las que tú piensas que una jugadora pues no ha ido muy en la línea de lo que tú esperabas en base a un objetivo cualquiera, pero es que a lo mejor ella se piensa que sí. Y de repente te notas, si hacemos la escala básica del 0 al 10, te notas que una semana se ha puesto un 9. Y eso ya te da pie para, volvemos a lo mismo,
exponerme a esa vulnerabilidad de, oye, he visto que te has puesto un 9 aquí, no desde el, pues yo pienso que a un 4 lo has hecho fatal, sino desde el, oye, ¿por qué? ¿No? Porque precisamente ese 9, a lo mejor la exposición que te da ella de esa nota, te da mucha información interesante con la que luego tú moldear el próximo ejercicio que hagas con ella sobre esa faceta en concreto o la manera incluso de comunicar, que ahí se gana mucho, ¿no? En cómo los demás se perciben y cómo yo los percibo, el intentar, yo hablo mucho del diccionario común, que tú y yo aquí, José Manuel, podemos entrar en Wikipedia a ver la definición de esfuerzo o de motivación, nos encontraremos pues la típica parrafada básica, pero la cadete del estudiante no lo entenderá igual, yo no lo entenderé igual y tú no entenderás igual esos conceptos, ¿no? Creo que aunarlo con la escritura o con ese autoexigenciómetro que mencionaba, me parece, vuelvo a lo mismo, algo simple, que no sencillo, pero que se infrautiliza bastante a la hora de dar Claro, calidad. o sea, lo del autoexigenciómetro es que entrenábamos, lo típico que los clubes tienen, pabellones de colegios que te ayudan a tener más canchas, ¿no? Para poder entrenar, y tenían una pizarra de estas Veleda, y como estábamos trabajando el compromiso de las jugadoras, pues se me ocurrió pues, poner el nombre de cada jugadora y poner una barrita y que al final y dábamos un concepto, el de la ilusión, el del compañerismo, el de X, ¿no? Y entonces que al final de cada entrenamiento, muy en caliente, cada jugadora fuese allí y rellenara la barrita, ¿no? Como si fuera uno esto de cargándose, ¿no? Sí, Y entonces se pusiera a ella el valor, ¿no? Y es lo que tú dices, eso te servía pues para ver la que se infravalora, para ver la que se flipa, ¿no? Creo que era un cadete. Un cadete. Y para que se flipa y tal, y entonces entender, conocer también un poco más tú a las personas a las que entrenas, ¿no? Y luego también ayudarlas, porque muchas veces con esto de los objetivos públicos o objetivos, nosotros en casa, ¿no? Mi mujer pintó una pared de pintura de pizarra que luego puedes escribir con tiza, ¿no? Y ahí teníamos teníamos los objetivos de cada uno de nosotros, los teníamos puestos en la pizarra en la cocina, o sea, en la pared, en la cocina, de manera que de vez en cuando era bueno recordártelo, ¿no? De hecho, me venía una de mis hijas, papá, que te estás tomando un chocolate con churros y ahí pone que vientre plano, ¿no? Me parece a mí que no me estás dando muchos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? y le pusiste un Aunque asterisco y pusiste una vez por semana válido, ¿no? Total. las cosas, hombre, no siempre tienes que relajarte de vez en cuando, Claro, no puedes estar claro, siempre. claro. O te sirve para jugadoras que ves que son más. A veces los entrenadores entramos en la rutina esta de entrenar, pero tienes que ayudar al jugador a que él perciba. O sea, primero tienes que ayudarle a que se autoexija, que se autoentrene también. O sea, no primero, pero tienes que ayudarle a que sea capaz de no tener a un adulto detrás para que se autoexija, ¿no? Es la típica situación donde la intensidad del entrenamiento sube porque el entrenador eleva el tono de voz. Idealmente no tendría que ser así, tendría que ser el propio entrenador, ¿no? Y a veces darle determinados objetivos concretos ayuda al deportista a centrarse un poquito. Por ejemplo, jugadoras en las que tienes que dar 3 pases que no sin perder el pase, tienes que pasarte el balón entre las piernas pues 5 veces en el entrenamiento. Luego tienes que pasarte 5 veces el balón entre las piernas, pero que sea útil en el juego, no porque te has pasado el balón entre las piernas, sino que estés haciendo un desborde o lo que sea. Entonces, bueno, todo esto del autoexigencímetro también iba por ahí, ¿no? Para conocer a las jugadoras, para ayudarles a dar objetivos concretos. Y también te sirve para detectar quién tiene una percepción inferior sobre ella misma o sobre él mismo a la realidad, porque voy a guardarme el ejemplo de los 5 cambios entre las piernas, porque en el libro lo mencionas con respecto a las personalidades más tímidas o que tienen un poco más de, bueno, de menos apertura a la extroversión, pero plantea una reflexión bastante interesante con respecto al tema de esa autoestima baja o como ya de eso tendríamos que desarrollarlo mucho más, que está bastante relacionada con el miedo a hacer las cosas. Es decir, en tanto en cuanto yo me percibo con unas capacidades inferiores a las normativas en un área concreta,
voy a tener más reparo o más impedimentos para para exponerme a ese error y a ese fallo que estábamos mencionando, ¿no? Pero, José Manuel, aquí hiciste una pregunta que a mí en concreto me llamó mucho la atención, que la pregunta que me hago yo a partir de eso es si vomitamos nuestros miedos en los demás, ¿no? Porque tú dices que hay que reflexionar sobre quién verdaderamente tiene miedo. Si el jugador sobre la acción, si es sobre el posible feedback del entrenador, si es sobre que las compañeras le vean fallar, si es sobre que mi padre está en la grada y no quiero que me vea equivocarme, si es sobre mí misma. Y creo que se habla mucho de el miedo al fallo, pero poco de, oye, ¿por qué está la jugadora generando este tipo de patrones, de evitación, de lo que sea? Porque a lo mejor la respuesta nos puede, todo lo que dicen, ¿no? De lo que veas te sorprenderá, ¿no? Pues quizás hay ciertas respuestas que nos pueden sorprender sobre esos patrones del miedo que son bastante más profundos de lo que a veces nos da en un tuit o en un vídeo de 10 segundos, como tú mencionabas antes. Es densa reflexión la que has hecho ahora mismo, claro. Total. Decía Greg Popovich, ¿no?, que el baloncesto es un deporte de errores y que gana al final el que menos errores comete. Y todo esto está relacionado con el riesgo, está relacionado con la valentía, está relacionado en cómo el entrenador permite que conviva el riesgo en su entrenamiento. Yo recuerdo entrenando el Junior A del Estudiantes, en masculino, que les decíamos, bueno, puede ser, ¿cómo era? Era cagón, o era... Las 4 fases. Cobarde, sí, ¿no? conservador, valiente y temerario. Son las 4 fases Claro, que menciona en el libro. Entonces, claro, tú puedes elegir un poco ahí, ¿no? Los dos extremos son los menos, aunque a veces puedes ser un poco temerario, pero habitualmente eliminando los dos extremos, ¿no? Y en función de la situación. Pero yo creo que sobre todo tiene que ver con todo este tema del error, el fallo, la valentía, el riesgo, tiene que ver mucho cómo es el entrenador. Esa es mi opinión particular, ¿no? Cómo tú permites que el jugador juegue a lo que él cree que tiene que jugar, en lugar de que el jugador juegue a lo que tú crees que tiene que jugar, ¿no? Entonces, porque al final el que juega es el jugador. Y eso sí que es un absoluto, ¿no? Eso es un inmutable. El entrenador no juega. El entrenador nunca va a jugar, ¿no? Y el que juega es el jugador. Y tú tienes que dejar que el jugador tome decisiones, que el jugador asuma riesgos y que todo el equipo entienda que un compañero está asumiendo unos riesgos y que todos vamos a asumir las consecuencias de ese riesgo. Ejemplo muy concreto, salto a robar la línea de pase, ¿no? Eso es un ejemplo en el que hay una decisión individual de riesgo, de valentía, pero que todo el equipo tiene que entender que está pasando eso y que todo el mundo es responsable de las consecuencias de esa acción, ¿no? Y yo creo que el entrenador es el que tiene que hacerles entender a los jugadores este entorno y desde mi punto de vista o mi filosofía es que los jugadores deben tomar los riesgos y que tú como entrenador tienes que permitir que haya errores asociados a esos riesgos si luego hay un aprendizaje, evidentemente. ¿Crees que la reacción a esos posibles riesgos por parte del entrenador, vía gritos, lenguaje corporal, beligerante, desmesurado, muchas veces habla más de ese vomitar los miedos propios en lugar de intentar ser constructivo? Muchas veces habla más de la propia evitación, de mi propio malestar por estar viendo que una jugadora está tomando un riesgo y que me está poniendo en el corto plazo nervioso, intranquilo, porque sé que a lo mejor se tiene una consecuencia alta de un error o de un fallo. Es que volvemos al corto plazo, volvemos a lo mismo, ¿no? A la atención de hoy en día, al cortoplacismo, y volvemos a tú para qué estás ahí como entrenador. ¿Qué quieres, ganar ese partido o quieres que es importante ganar el partido? Yo no estoy diciendo que el partido no sea importante ganarlo, pero ¿tú qué quieres?
ganar el partido a toda costa, que las jugadoras jueguen como tú quieres que jueguen, o tú quieres estar al servicio de tus jugadoras y utilizar el baloncesto para que mejoren técnicamente, tácticamente, para que todo lo que las experiencias vitales que hay alrededor de un partido les nutran como personas. Y entonces construyas de forma integral y seas un elemento más en el desarrollo de ese chico de 15 años, esa chica de 15 años. Entonces, creo que el riesgo, la valentía también va mucho por cómo es el entrenador y también cómo son las directivas de los clubes, ¿no? Que está muy bonito poner en la pared, ¿no? Todos estos eslóganes, pero luego del dicho al hecho hay un trecho. Ser coherente en la vida hoy en día es complicado. Y estamos de acuerdo que todos los clubes, si me escucharan ahora, sí, por supuesto. Bueno, pero ahora vas a dejar jugar a tu jugadora número 12. O sea, una de las cosas de las que estoy más satisfecho del año pasado es que la jugadora que tenía menos impacto en el juego, yo tuve la suerte que tenía 10 jugadoras, con lo cual muchas jugadoras podían jugar casi todas muchos minutos, ¿no? Pero al final siempre hay una que juega menos y una que juega más, ¿no? Pues la que jugó menos, pues me escribió una carta diciendo que Inés me dijo: gracias por hacerme sentir importante. Ya sé que no soy la mejor del equipo, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a que el equipo gane más partidos, ¿no? Que al final es un objetivo también, porque si tú compites con el propósito final de ganar al rival, que también te va a querer ganar, ¿no? Entonces, todo este tema de los fallos, los errores, pues tampoco puedes poner a una jugadora en un entorno que es excesivamente complicado para ella, ¿no? O tienes que sacar un jugador que le apoyen otros compañeros. O sea, hay muchas herramientas que puede el entrenador utilizar para compaginar el construir jugadores, construir personas, ganar partidos, etcétera, etcétera. Sobre todo desde lo que mencionabas de cómo yo volvemos a la vulnerabilidad, ¿no? Como yo sé que también estas acciones, aunque yo no pueda tener impacto directo en pista desde el primer momento en el que no puedo coger un balón y empezar a mandar esas directrices, sería injusto que no me las autoimpusiera yo a mí mismo. Tienen una frase fantástica en el libro que dice: el aprendizaje es una combinación de la libertad de elegir, de hacerse responsable de la decisión, de su resultado y de las consecuencias. No sería lógico pretender que nosotros decidiéramos, como entrenadores, dar órdenes constantes durante el juego y que fuera el jugador quien asumiera todas las consecuencias. Claro, es que, y luego aparte, es que las órdenes, yo invitaría a cualquier padre, a cualquier entrenador que va a ver otro partido, que observara qué impacto tienen las órdenes que dan los entrenadores mientras que hay balón vivo. Me encantó lo de los entrenadores Jedi, José Manuel. Sí, eso de mi hija, sí, que se cree que sube, pasa, tira. O sea, cuando el balón está vivo, probablemente si te escucha, que yo creo que no te van a escuchar, probablemente lo que vas a hacer es confundirle, porque le estás obligando a que vaya al pasado reciente de hace 8 segundos o 15 segundos, pero si tú le estás hablando de una acción que ha sido pasado, que él ya sabe, que normalmente le vas a dar una acción en la que ha habido en la que ha perdido el balón o que le han rebasado en el 1 contra 1, o sea, algo negativo, él ya sabe que lo ha hecho mal, el jugador lo sabe perfectamente, pero que encima es del pasado y están pasando otras cosas actuales que él tiene que reaccionar. Ahí está. Entonces, yo creo que a mí a veces me han tildado de ser excesivamente pasivo y que parece como que no te importa o que no te interesa o que te da igual el resultado, pero no es así, ¿no? Yo trato de explicar que la realidad es que cuando el balón está vivo, la capacidad del jugador de entender un mensaje verbal del entrenador o sea, el porcentaje de éxito es bajísimo. Sin duda. Es bajísimo. Entonces, lo que tienes que hacer, pues aprovechar un tiro libre, un no sé qué, y a partir de ahí le puedes dar la información que consideres oportuna, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser, volvemos a lo mismo, ¿no? Una información que le haga al jugador, que le ayude a crecer como jugador.
No es una culpabilidad, ¿no? Es decir, la culpa es tuya, no es el resultado de un examen. O sea, yo pongo el ejemplo de tú haces un examen de matemáticas y un 7, un 4 y listo, ¿no? Aquí, si lo lleváramos al mundo del deporte, sería, hago el examen, saco un 4 e inmediatamente el alumno y el profesor se sientan juntos para reflexionar sobre ese 4. Fíjate, aquí no sé qué, la suma, aquí te has despistado, aquí la ecuación no sé cuántos, etcétera, etcétera. Esa sería el paralelismo, ¿no? Del mundo del aprendizaje de una clase y del mundo del baloncesto. En el mundo del baloncesto tenemos la suerte que no es un examen, pero es un examen acompañado, ¿no? Permanentemente. Aquí me encantó, yo soy muy fan de la analogía, José Manuel, me flipó bueno, poner parte en la analogía que voy a comentar, surge el ejemplo de un jugador alevín que tú mencionabas, ¿no? Que os disteis cuenta en vuestros entrenamientos que bueno, que empezó a tomar decisiones o empezó a hacer jugadas que no le habíais enseñado un poco por exploración, ¿no? Y yo aquí siempre me surge la pregunta de si conforme pasan los años y nos volvemos, y la vida adulta nos golpea, como hemos estado hablando antes, que vamos perdiendo curiosidad conforme crecemos, ¿no? Y muchas veces ese miedo que hablamos a la exploración se lo transmitimos a los jugadores y me quedo aquí con lo que dices de eyes on, hands off, que sería un poco los ojos puestos pero las manos quietas por ahora hasta que no veamos qué podemos aportar ahí y haciendo el traslado con la parte comunicativa, porque bueno, sería más desde la actuación, el escuchar para comprender y no para dar una respuesta, que a veces lo podemos trasladar a nuestro día a día, ¿no? Y concluye justo esa reflexión con la frase de Hannah Arendt, de la filósofa, que los que miran finalmente llegarán a conocer lo esencial. Me gustó mucho esta analogía que podríamos concluir en ese... Mira más y estate quieto, ¿no? Un poco. Sí, sí. Es que para mí la capacidad de observación del entrenador es, o sea, realmente yo los buenos entrenadores que he visto son aquellos que son muy buenos en sus habilidades pasivas. La escucha y la observación. No tienes por qué estar todo el rato, porque en el fondo si estás todo el rato súper activo, o sea, estoy hablando de partidos, a lo mejor, todo depende, ¿no? El entrenador mío de atletismo, Jorge Marín, cuando le haces una pregunta siempre te contesta depende. Y yo siempre me vuelvo loco, muy psicólogo eso, ¿eh? Muy psicólogo eso. Depende, ¿no? ¿Pero qué depende? ¿Pero quieres darme una... O sea, ¿qué tengo que hacer para perder peso y ganar masa muscular? Pues depende y tal. No hay una receta única, ¿no? Pero en general la capacidad de observación y la capacidad de escucha yo creo que es muy importante, ¿no? Este chico que ponías el ejemplo, que se llama Sergio, juega en el Estudiantes, es un talento natural tenía, ¿no? Y hacía cosas, los stops and goes, que no los habíamos entrenado, y es talento natural, que lo ve en otros jugadores, que lo ve en la tele, que lo ve jugando en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, y luego al jugador hay que darle ese espacio. Yo en segundo de bachillerato, no, en bachillerato, a mis hijas, mi mujer y yo les dijimos, si queréis vais a clase y si no, no. Usted. Y entonces, claro, porque si tú quieres que las personas tomen decisiones, tiene que para aparte de la parte teórica, la parte práctica aprendemos muchísimo, ¿no? Entonces, tú tienes que tomar decisiones y para aprender a tomar decisiones, tomas decisiones. Decisiones no de si cogemos Nesquik o Colacao, que le da exactamente igual. Sí. Decisiones que le afectan directamente a ellas. Claro, entonces cuando tú le das esa opción, evidentemente no es igual, ¿no? Si estás jugando un partido contra equipo superior y que menos condición física tiene, le dices que tiene que salir a presionar, pues le va a salir mal, ¿no? Pero si tú haces unos trabajos previos en los que, yo, por ejemplo, en la adolescencia con mis hijas, dije, la única batalla que quiero ganar es la de la confianza. ¿Por qué? Porque es la más importante, que ellas confíen en mí y yo confíe en ellas. Entonces, a partir de ahí, pues vas haciendo un montón de cosas, como por ejemplo la de segundo en bachillerato. Pues venga, decides si vas o no al colegio. Porque la consecuencia es
recae directamente en ti. Porque si tú no sacas determinadas notas o no estudias o no vas a clase, pues te puede pasar, desde tu experiencia en la vida, le vas poniendo límites, pero también le tienes que dejar mucho espacio para la toma de decisiones, ¿no? Y ahí entra también lo que hablabas tú de generar ese escenario de curiosidad, ¿no? De que el jugador pueda explorar, y está relacionado con lo que hablábamos antes, con el error, ¿no? Porque si tú eres curioso y quieres hacer una entrada a aro pasado y resulta que no era la acción correcta, pero el chaval ha sido curioso porque la ha querido hacer, y tú en el partido le dices, pero ¿cómo haces al aro pasado? Ya le estás condicionando. O sea, ha hecho un aro pasado. Lo que tienes que decirle es por qué has hecho el aro pasado, qué es lo que has visto tú o qué es lo que has sentido en el juego para que la solución adecuada fuera ese aro pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la valentía y la curiosidad pues están un poco vinculadas, y de nuevo está otra vez el entrenador por encima, que tiene que generar, que yo no voy a la libertad total, a que cada uno haga lo que le dé la gana. No, es la anarquía, y yo no creo, ¿no?, en eso. Pero el adulto tiene su parte de cuota de responsabilidad y tiene que, pues, establecer esos márgenes por donde se tiene que manejar el jugador, ¿no? Y es que volvemos al principio al final todo ha sido un círculo, para volver al principio, que es que no solo tenemos que retirar información de las páginas de un libro, ¿no?, para que quede más clara, sino utilizar de toda esa información del ensayo-error, de la exploración de la valentía que te da, unida a la observación que estábamos hablando, como yo ayudo, acompaño al deportista a que filtre con qué nos quedamos, por qué está apareciendo esto, y un poco ese entrenamiento deliberado que se suele conocer, que no es por repetición, sino de, vale, esto por qué está ocurriendo y cómo lo potenciamos. Y aquí, José Manuel, me flipó un tuit que pusiste, bueno, al poco de descubrirte yo, hace ahora poco más de un año, que te tengo que decir que lo utilizo en cada charla que hago relacionada con temas de psicología para entrenadores y demás, que era si no me equivoco, el concepto era el minuto del profesor, ¿no? Que a principio de semana, antes de los 10 minutos antes de empezar a entrenar, hacer como una especie de reflexión sobre, pues, qué ha ocurrido en el partido, qué traslado hubo entre las cosas que estábamos entrenando esa semana a lo que luego ocurrió, con qué dificultades os encontraste. Y bueno, aquí las preguntas pueden ser infinitas, pero haciendo ese traslado al intentar ordenar y hacer de ese entrenador Jedi en el partido, luego muchas veces puedes jugar en nuestra contra, porque vas a tener esos momentos para evaluar esa exploración, para evaluar esa fase 3, ¿no?, de valentía, pero quizá no en el momento, en el partido, pero sí lo vas a tener si buscas esos timings o esos espacios a lo largo de la semana, porque todavía la información va a estar caliente, no es cuestión de que sea en el momento y ya lo perdemos para siempre, ¿no?, sino que luego puedo generar esos espacios de, oye, ¿qué opináis del partido?, ¿no? Volvemos a lo de vulnerabilidad. ¿Qué creéis que pasó, ¿no? ¿Qué podemos sacar de aquí? Y me encantó que lo definiera en tan pocas palabras. Volvemos a la navaja de Occam, ¿no?, al principio de parsimonia. Y es un concepto que personalmente me encanta a nivel muy, muy global. Claro, porque esto es porque tú consideras, o porque yo considero, que el partido, que tiene su importancia y tiene su cuota de responsabilidad. De hecho, en el libro hay un capítulo exclusivo dedicado a la competición. Sí. El partido forma parte del proceso de aprendizaje, y el partido es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad más. Entonces, el entrenador, evidentemente, que si ganas, que si pasas en diciembre por arriba, te vas a enfrentar contra rivales mejores y vas a poder ganar la competición, por supuesto, y que el rival es un compañero de viaje, porque cuanto más tengas un nivel de oposición similar al tuyo o superior, más te va a exigir y te va a ayudar más te va a ayudar a mejorar, ¿no? Pero el equipo está formado por jugadores y por entrenadores, entonces ese viaje hay que hacerlo juntos, y esas reflexiones de cómo has observado el partido también tienen que venir desde el otro lado, ¿no? Los deportistas tienen que reflexionar, porque de esa manera construimos juntos, ¿no? Y haces partícipe al jugador de ese crecimiento, que luego le lleva a la autoexigencia también, y vinculas también la competición con el entrenamiento.
No son dos elementos separados, ¿no? Están claramente unidos. Mira, el otro día tenemos una chica que está cerca de hacer el Erato Pallés, que está muy cerca de hacer el récord de España sub-20, ¿no? Que a lo mejor lo hace o a lo mejor no lo hace, eso da un poco igual. Y estaba haciendo su sesión de pesas y, bueno, no le salía el ejercicio de la cargada, no le salía con el peso máximo y tal. Y entonces, primero, centra la atención en la técnica, ¿no? Que no te salga. ¿Cómo es la técnica? Y entonces le dije, cuéntame tú a mí cuál es la técnica de la cargada, ¿no? Que sería un poco el paralelismo de cuéntame tú a mí cómo has visto el partido desde tu perspectiva de jugador interior, desde jugador, en general, ¿no? Entonces, esa comunicación del jugador al entrenador, en la que la atleta te explica la técnica, entonces tú le dices, fenomenal, bueno, y ahora ya, venga, más calmada, haces tu serie y tal, pum, hizo las 2 repeticiones y las hizo perfectas. Entonces le dice, esto es lo que a ti te ayuda a luego poder competir. Y cuando vayas a competir te va a ayudar acuérdate de que competir es poner la atención en aquellas cosas que están bajo tu control, que dependen de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el rival es el compañero de viaje y hay que tener respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo hablábamos antes también con la vulnerabilidad, el permitir que el deportista también aporte al proceso, ¿no? En competiciones, en la élite, pues veíamos a Manu Ginóbili con los Spurs, ¿no? O Tony Parker, que queda súper bonito y queda súper bien que el jugador aporte, pero claro, ahí yo creo que hay un proceso detrás que no es público, donde es cómo se relacionan entrenador y jugadores para que pueda pasar eso, ¿no? Total. Que es súper bonito, ¿no? A mí me parece muy interesante y lo puede hacer cualquier entrenador en cualquier categoría, pero le tienes que dejar que el jugador hable y además le tienes que proporcionar conocimiento que tú como entrenador supuestamente tienes algo más de conocimiento que el jugador, ¿no? Y ese conocimiento no es para ti, sino es para dárselo a ellos. Sin duda. Y sobre todo asumiendo que, por cerrar un poco con una reflexión transversal de la conversación, que el dejar que algo ocurra, la exploración, el ser vulnerable, no es más que un camino, ir citando al poema de Kipling, que tú también lo pones en el libro, el de un proceso de aprendizaje para tratar a esos dos impostores, ¿no? A la victoria y a la derrota, al éxito y al fracaso, de la misma manera, ¿no? Porque a lo que vamos a acceder en algo eminentemente positivo, que es el probar, el ensayar, y que eso conlleva que una de esas condiciones necesarias va a ser equivocarse. Y pues yo estoy seguro que también me habré equivocado y mucho en algunas de las cuestiones, José Manuel, pero en otras habré acertado, al igual que tú. Lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que he pasado un rato súper agradable contigo, que me ha servido también para darle más forma a algunas de las ideas que saqué de tu fantástico libro de Entrenar el Inconsciente, sobre el que te vuelvo a dar la enhorabuena, y que para mí ha sido un placer pues que hayamos aterrizado algunas de ellas en esta charla, y te dejo el micrófono más que abierto para que cierres este episodio número 62 de Psych and Roll. Nada, darte las gracias a ti porque aparte creo que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Y si ya llevas 62 episodios es porque eres una persona paciente y perseverante, ordenada, disciplinada, y que seguro que todo este trabajo que haces, pues como hablábamos antes, tiene impacto positivo en más personas de las que tú a veces puedes pensar, ¿no? Así que enhorabuena y muchas gracias por haber pensado en mí. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.